Muy buenos días. Buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Cómo está madrugadoras? Ahí nomás, doctor, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, Sí, doctor. doctor. Bien, me alegro. A ver, aguardaremos unos minutitos a ver si se conectan algunos compañeros, ¿ya? Está bien, doctor. Buenos días, buenos días. Por favor, sus nombres no se olviden. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? ¿Me Sí, escuchan? doctor. Sí, Ya. doctor, se lo escucho. Bueno, vamos avanzando lo que teníamos planificado para el día de hoy, 24 de octubre de este 2020. El día de hoy vamos a ver un tema bastante singular, es el aborto, ¿no? Que también es estudiado por la medicina legal. El aborto es un hecho que causa daño eh, a las normas porque atenta contra la vida del ser humano. Consideramos que todo producto, todo embarazo
va a constituir creación de nueva vida y obviamente la vida está protegida por la constitución política del Estado, ¿no? Es un aspecto que se lo ve mucho desde el aspecto jurídico, social, familiar, que afecta, ¿no?, a la sociedad. En algunos casos este tema es un tabú, no es muy difundido, no es muy analizado, conversado, ¿no? Porque dentro de las estadísticas de lo que tenemos, en lo que se producen los abortos en Bolivia, en Cochabamba, son aspectos muy reservados, incluso no son los reales, porque de las estadísticas simplemente se tienen los que se han podido identificar, descubrir, ¿no? Ahí tenemos las estadísticas negras de cuántos serán los abortos que se realizan por año, porque hay muchos que no se dan a la luz pública, ¿no? Vamos a ver un pequeño videíto respecto a lo que es el aborto, ¿ya? Les ruego, por favor, ver con la discrecionalidad correspondiente a lo que es esta temática, ¿ya? Vamos a ir adelantando a lo que es el aborto. ¿Qué tal estáis? Os voy a anotar si tengo un aborto espontáneo, los tipos de aborto espontáneo que hay y el tratamiento que haría
embarazos que se producen van a tener una es decir, van a ser finalmente un aborto. Esto sobre todo, ya sabéis, aparece durante las primeras semanas de embarazo, especialmente durante el primer trimestre, durante el periodo en el cual se producen aproximadamente el 80% de los abortos. O sea que este primer trimestre es el periodo en el que con más facilidad puede haber abortos espontáneos. Os dejo por aquí un vídeo en el que os hablo de sangrado durante el primer trimestre. Hablo un poquito y toco este tema por si queréis profundizar un poquito más. A nivel legal, Doctor, ¿Sí? la ley reconoce los disculpe, no sé si es solo mi audio, pero no logro escuchar bien lo del video. No, es el audio muy suavito. A ver, voy a buscar otro videito. Aguárdeme. Por favor, Sí, sí, doctor. muy suave está. Ya. Este está más fuerte el audio. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Baby Suite, el canal de la maternidad. Si sois nuevos, gracias por haber aparecido en este vídeo y sobre todo gracias por darle botón de aquí abajo y suscribiros para no perderos ningún futuro vídeo. Si por el contrario sois asiduos, ¡mua!, os mando un beso enorme y os doy gracias de corazón por hacer esto posible. Si queréis seguirme más en profundidad los restantes días de la semana, soy Silvia Pau y en mi página de Facebook, todo con el mismo nombre. Que sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez. Es un tema que me habéis pedido muchísimo, un tema que cuando os pido recomendaciones de vídeos me pedís un montón, tanto por YouTube como por Instagram, pero es un tema que siempre me ha costado tocar porque ocurre a muchas mujeres, pero es cierto que a muchas otras no les ocurre y tampoco quería sugestionar ni cargar de malas vibraciones, por así decirlo, o de preocupaciones a todas las mujeres. Pero bueno, me he armado de valor y aquí está el vídeo que tanto me habéis pedido. Si te ha ocurrido, te mando todo el apoyo del mundo, un abrazo enorme y seguro que con este vídeo entiendes un poco más las causas de por qué pudo ocurrir. Ya de por sí, según estadísticas, sabemos que 1 de cada 4 mujeres que nos quedamos embarazadas podemos sufrir un aborto espontáneo en las primeras 12 semanas de embarazo, en el primer trimestre de embarazo. En el vídeo de hoy me voy a centrar únicamente en el aborto espontáneo, es decir, en el involuntario, no en la interrupción del embarazo. Pues bien, la verdad es que desgraciadamente no sabemos al 100% por qué ocurren estas pérdidas en el primer trimestre de embarazo, aunque sí que sabemos qué factores son predisponentes y qué podemos hacer para intentar evitarlos, pero por supuesto seremos siempre incapaces de evitarlos al 100%. Además, también es bueno tomar una serie de precauciones, como no hacer demasiados esfuerzos, estar tranquila, descansar, tomarse el ácido fólico. Pero bien, hay veces que se nos escapa de las manos y que ocurre porque tenía que ser así. Las primeras semanas de embarazo son muy críticas para el desarrollo del bebé, el embrión, aunque a mí me gusta llamarle del bebé, porque al fin y al cabo es nuestro bebé. Es en estas primeras semanas cuando la división celular está ocurriendo, cuando la implantación del óvulo ocurre y por eso son las semanas más críticas, por ejemplo, semana 3, 4, 5, en las que suelen ocurrir la gran mayoría de los abortos espontáneos. Por eso, cuando ocurre un aborto en estas primeras semanas de gestación, las causas suelen ser desconocidas, aunque sí que sabemos, según la ciencia y la evidencia, que pueden darse por una serie de motivos. Estos motivos suelen ser la edad materna, cuando una mujer supera los 40 años de edad,
Si hay una alteración uterina, como un mioma, un septo uterino, alguna enfermedad infecciosa, sea un herpes, un citomegalovirus, algún trastorno endocrino, que las hormonas no estén bien, trastornos hormonales, trastornos cromosómicos, muchas veces incluso desconocemos que lo tenemos, o incluso un fallo en la implantación. No ha tenido que ver ningún trastorno relacionado con la mamá, sino que ha sido un fallo a la hora de implantarse. Pero tristemente también está el grupo de mujeres las cuales sufren abortos de repetición. Está claro que si es tu caso, deberías, aparte de ver este vídeo, deberías buscar ayuda de un especialista. Esto se hace con un equipo multidisciplinar, con un endocrino, un ginecólogo, un andrólogo, un genetista, pero por supuesto este vídeo que también será de tu interés. Estos casos de mujeres que sufren abortos de repetición, como os decía, deben ser estudiados profundamente para intentar dar con el motivo y, por supuesto, intentar buscar una solución. Aún así, incluso con estas mujeres de abortos de repetición, gracias a los estudios, gracias a la evidencia, sabemos que hay una serie de factores que pueden intervenir. Estos factores, uno muy importante, es la edad, tanto materna como paterna. La edad materna sería una edad que supere los 40 años de edad. En el caso del hombre hablaríamos de los 45 años. Factores genéticos, como puede ser algún trastorno, algún cromosoma, el cual muchas veces ni siquiera sabemos, tenemos que someternos a estudios para dar con este fallo. Factores endocrinos, súper importante, la obesidad, que cada vez afecta más a nuestra población, los malos hábitos alimentarios. No os podéis imaginar cómo influyen a la hora de concebir. El tener la glucosa completamente descontrolada, el tener ovarios poliquísticos, incluso las tiroides revolucionadas, la TSH, la T4 libre. Por supuesto, factores anatómicos, como puede ser cualquier anomalía del útero, como puede ser un uterosepto, un mioma, pólipos. También puede darse en caso de que exista una trombofilia, que se formen trombos a la hora de la formación de la placenta. Además, también influyen los factores inmunológicos y, por supuesto, los malos hábitos que tenemos en nuestra vida, ya sea el alcohol, sustancias no permitidas, el tabaco. Con este vídeo no quiero sugestionaros ni quiero que estéis embarazadas, entréis en pánico, pero sí que quiero deciros y quiero contaros cuáles pueden ser los síntomas que nos hagan sospechar o que incluso nos puedan englobar dentro de un grupo de mujeres que puedan sufrir una amenaza de aborto. También quiero recalcar que tener una amenaza de aborto no significa que vayáis a perder a vuestro bebé. Hay muchísimas mujeres con amenaza de aborto que llegan a término y tienen partos maravillosos. Hay mujeres que tienen sangrados y no significa que estén abortando ni muchísimo menos. Pero es cierto que los sangrados que ocurren antes de la semana 20 de gestación están altamente relacionados con un posible aborto. Así como fuertes dolores abdominales. El tener dolores de regla, dolorcillos de regla es completamente normal en el embarazo, pero si es un dolor más fuerte, un dolor tipo cólico, os aconsejo que acudáis a que os vea vuestro especialista. Fiebre alta, infección. Bueno, el video es un poquito más largo. Lo que quería, digamos, que puedan ver es que se entiende por aborto. Vamos a puntualizar que sería, digamos, la suspensión de un embarazo. Que se puede dar de dos formas, ¿no? Unos pueden ser provocados u otros espontáneos. Cuando estamos hablando de los abortos provocados, estaríamos hablando del hecho ilícito que constituye la suspensión del embarazo, ¿no? Que es una circunstancia por la cual una persona va a querer que el producto del embarazo no llegue a término. Y al ser este un hecho no natural, constituye un delito, pero eso puede ser accidental o puede ser provocado. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario previo respecto al embarazo? ¿Cómo afecta en nuestra sociedad? ¿Cómo afecta en la familia? ¿Cómo afecta en las relaciones de la pareja? Los escucho, por favor.
¿Me escuchan? Perdón, doctor, disculpe, ¿qué preguntó? Estamos viendo el tema del día de hoy, que es el aborto, ¿no? Entonces, estamos queriendo un poco ir analizando las circunstancias o cómo afecta el aborto hoy en día a la sociedad, a la familia y obviamente para ir analizando el tema del aborto dentro de lo que es nuestra materia medicina legal. ¿Comentarios? ¿Nada? Más adelante, doctor. Todavía están durmiendo, creo, ¿no? No. Pareciera. Bueno, vamos a ir viendo algunos conceptos, ¿ya? ¿Se ven las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ir viendo algunas definiciones del aborto, principalmente, ¿no? Lo que se entiende por una definición médico u obstetra, que el aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto es aún incapaz de vivir fuera del claustro materno, ¿no? No sabemos muy bien que la gestación del embarazo o del feto normalmente es considerado apto después de las 48 semanas, aunque algunas veces por problemas de salud o diferentes otros tipos, ¿no? Hay bebés que nacen prematuros, ¿no? De 6, de 7 meses y son viables, ¿no? Con algunas dificultades, pero subsisten. En algunas circunstancias se van a producir expulsiones del feto anteriores a estos y no se van a encontrar totalmente maduros y van a ser inviables, ¿no? La definición propia del aborto, el aborto es la interrupción prematura, natural o violenta del embarazo y consiguiente expulsión en las primeras 28 semanas después de la concepción, es decir, antes de la viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que se va a sacar al feto antes de que pueda subsistir por sus propios medios. Dentro de lo que es la definición de la medicina legal, vamos a tener que en medicina legal el aborto es la interrupción del embarazo en cualquier época de su evolución, siempre que haya provocado violentamente y este tiempo de hacer un hecho de trascendental importancia, acarreando grandes implicaciones sociales, culturales, políticos que hoy en día obviamente afectan a la sociedad. En algún momento de nuestra historia ha sido bastante debatido, ¿no? El aborto, si es un hecho legal, si no es un hecho, si es un hecho ilegal, si corresponde la decisión del aborto a la madre o no, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el aborto está permitido por la ley en algunas circunstancias simplemente. Por ejemplo, cuando pone en peligro la vida de la madre, entonces está permitido que se realice un aborto, o cuando el producto del embarazo sea fruto de una violación, entonces ahí está permitido. El primero no necesita autorización porque obviamente el médico tratante tendrá que hacer esa valoración si es que está poniendo en peligro la vida de la madre, será realizado inmediatamente, pero cuando es fruto de una violación requiere una orden judicial, ¿no? Que un juez autorice la suspensión del embarazo. Entonces, esas situaciones hoy en día tenemos que tomar en cuenta. Como les decía, hace un par de años se debatía mucho el tema del aborto, ¿no? Se sabe muy bien que el aborto practicado en lugares clandestinos pone en peligro de la vida de la madre, ¿no?
porque hacer un procedimiento que va a extraer el feto puede producir ciertos problemas en lo que es la vida de la madre, ¿no? Hemorragias, desgarre del útero, etcétera, etcétera, y obviamente ponen en peligro de la vida de la madre. La clasificación del aborto, vamos a ver de que existe una clase de aborto, es lo que estamos viendo un poquito en el video, que es el espontáneo, que este en realidad no es provocado, está ligado propiamente a circunstancias bastante particulares de la madre, enfermedad, edad y otros que obviamente le atribuyen la inocencia, ¿no? No es un hecho premeditado. El aborto espontáneo es el que se produce sin intervención de nadie por enfermedad de la mujer o del feto, como suele suceder simplemente porque el feto no puede ser conservado en el organismo materno. A este aborto, que desde luego no es punible, no es castigado, se va a agregar lo que sería el aborto accidental. Es aquel que ocurre como consecuencia de un trauma, de una caída o de un accidente directa contra el útero en desarrollo en forma involuntaria, que lleva al desprendimiento, expulsión del feto. También se da esto de los accidentes, ¿no? Se han dado algunas veces circunstancias en las cuales una mujer embarazada ha sufrido un accidente, el cual obviamente le ha provocado la pérdida del bebé, ¿no? Este trauma tiene que ser directamente relacionado con la parte del útero de la madre. En estas dos circunstancias no son castigadas por la ley porque se consideran hechos fortuitos y obviamente no estarían inmersos de lo que sería el aborto ilegal y o el aborto castigado por las normas, ¿no? Vamos a también tener el aborto terapéutico, es aquel el que el médico se ve obligado a provocar para salvar la vida de la madre gravemente amenazada por el embarazo. Se han dado casos en los cuales se producen los abortos terapéuticos cuando, por ejemplo, el producto del embarazo pone en peligro la vida de la madre y no puede continuar el embarazo, porque si continuaría podría perder la vida la madre. El aborto criminal es el que más es el investigado y es obviamente el castigado. Es el que la madre o un extraño provoca con el fin de suprimir el feto. De este se tiene el aborto doloso y el aborto culposo. El aborto doloso es el producido internacionalmente. Todas las intenciones tienen por objeto el ánimo de abortar, ¿no? De eliminar el producto del embarazo. El aborto culposo es el ocasionado por imprudencia, impericia o negligencia del médico al hacer algunos estudios, exámenes o intervenciones médicas. También la mujer encinta puede incurrir en negligencia o imprudencia determinante del aborto. Cuando estamos hablando del aborto culposo, se da cuando el médico realiza ciertos exámenes invasivos del útero, ¿no? Que pueden provocar una expulsión del feto. O también producida por la madre realizando ciertos actos imprudentes, ¿no? Por ejemplo, algunas mujeres hacen ejercicios, hay personas que, por ejemplo, tienen un embarazo de riesgo, entonces se les recomienda reposo absoluto, ¿no? Entonces no hacen caso a este y realizan actividades que pueden provocar este aborto culposo, ¿no? ¿A quién daña el aborto? En primer lugar, el aborto daña al nuevo ser vivo, quitándole bruscamente la vida, ¿no? Al neonato, al feto, al futuro bebé, ¿no? Sabemos muy bien que el bebé es considerado, el feto es considerado ya
como una persona al tener vida, perdón, y según nuestra norma, tiene derechos y obviamente los protegen en su crecimiento y desarrollo. Además, se ha comprobado médica y científicamente que al mismo instante de la unión del espermatozoide con el óvulo existe una nueva persona, ya que aquella semilla posee todas las características físicas y psicológicas de un ser único, habiendo aportado cada uno de los padres un 50% de los cromosomas intervinientes, ¿no? Y por consiguiente, este va a ser protegido por las leyes. Entonces, acá la primera víctima de lo que sería el aborto sería obviamente el neonato. Así también la madre, porque vamos a ver que se producen también abortos en los cuales la madre, ¿no?, es obligada, o en algunos casos sin su consentimiento se produce el aborto. En segundo lugar, el aborto daña a la madre. Quizás la mujer que se somete a un aborto no comprende cabalmente su responsabilidad y lo que ese acto puede acarrearse, porque en algunos casos se han producido abortos y han provocado que esta mujer quede estéril, ¿no? Pero los estudios también realizados clínicamente nos dan que los siguientes resultados, ¿no? Infecciones que se pueden producir por el aborto, eh, grandes hemorragias, perforaciones del útero, esterilidad, trastornos menstruales, ¿no? Son algunas características que se pueden dar en un aborto. Aparte, obviamente, las consecuencias psicológicas, ¿no? Una mujer que ha abortado va a tener ciertos conflictos, angustia, ¿no?, irrefrenable bajo la idea de que cómo sería un niño si no hubiera abortado, perturbaciones del sueño, acusación en su conciencia que ha cometido un asesinato, culpabilidad, impulsos suicidas, sensaciones de pérdida, sentimientos de luto, pesar y remordimiento, retraimiento, pérdida de confianza para la capacidad de formar decisiones, inferioridad, incluso algunas, por ejemplo, ya no pueden concebir o ya no pueden, digamos, mantener una relación sentimental a futuro, ¿no? Entonces son aspectos que obviamente van a afectar a una mujer que ha sufrido un aborto. Se pueden presentar ciertas complicaciones en el aborto, complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Entre las tempranas tenemos, por ejemplo, la mortalidad materna, infecciones, hemorragias, anestesia, shock neurológico, adquisición de virus por transfusión de sangre, embolismo, perforación uterina, retención de restos ovulares, sangrado vaginal, continuación del embarazo, laceración cervicales, ¿no? Entre las tardías, sinequia uterina, estenosis cervical y sensibilidad también se puede presentar, ¿no? Por señalar, digamos, las más comunes. El aborto se considera como un delito, ya que revisando el Código Penal lo tenemos constituido como delito quien suspendiera el embarazo, ¿no?, tanto a la madre como el médico, las personas que llevaran o inducieran a la madre a realizar un aborto. Se considera delito el aborto a la interrupción del embarazo utilizando procedimientos abortivos en cualquier momento del embarazo, aunque el feto se encontrase días antes de nacer, siempre que haya habido intención dolosa de hacerlo, salir por procedimientos abortivos y aún más si no hubiese salido vivo, ¿no? Vamos a revisar lo que dice el Código Penal respecto a lo que es el aborto. Dice, artículo 308, perdón, denme un segundito.
Ya. El aborto. Artículo 263 del Código Penal. El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura será sancionado. Uno, dice, con privación de libertad de 2 a 6 años si el aborto fuera practicado sin el consentimiento de la mujer o si ésta fuera menor de 16 años. 2. Privación de libertad de 1 a 3 años si fuera practicado con el consentimiento de la mujer. 3. Con reclusión de 1 a 3 años a la mujer que hubiera prestado su consentimiento. También se dan ciertos tipos de aborto, ¿no? Aborto seguido de lesiones o muerte, aborto honoris causa, el aborto impune, el aborto preterintencionado, ¿no? El aborto honoris causa es el aquel que se realiza con el fin de salvar el honor de la mujer, en algunos casos por haber sido violada, ¿no? Entonces, esta tiene una pena privativa de libertad, pero no tan grave. El aborto terapeuta o impune no es punible, no es castigado. Este aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera cuando es el único médico para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave permanente. En algunos casos se han dado el embarazo produce, por ejemplo, en las mujeres la presión alta que puede poner en peligro la vida de la mujer, ¿no? Entonces, es necesario para salvar la vida de la madre. Vamos a hacer un pequeño corte y estamos sobre los tiempos establecidos. Estén atentos a las de conexión, ¿ya?